Sabemos que Él es el anfitrión de este programa. Este es un programa que ha nacido, lo vamos a decir siempre, en el corazón de Dios, y Él se encarga, Él va haciendo como quiere, Él nos llena siempre para poder brindar de lo que Él quiere, de lo que Él tiene. Así que trabajamos y nos disponemos nosotros para transmitir de la mente y del corazón de papá en este programa. En un tema muy especial, que los cristianos debemos de lograr, y estamos capacitados, y Dios nos da la capacidad y la habilidad para poder lograr lo que es el carácter de Cristo en nosotros. Es un tema bastante picante, podemos decir bastante picante, porque es algo que nos compete a nosotros. Es la parte, es el 50% que tenemos que poner nosotros para que Dios pueda trabajar, y es algo que obviamente no se va logrando de un día para otro, pero que con voluntad y de la mano de Dios lo podemos lograr. Ese es el camino a la perfección. Creo que el carácter de Cristo es la perfección, así que se puede. Si Dios lo dijo, se va a poder. Amén. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Pero muy bien, la verdad que hemos tenido, como siempre digo, un fin de semana de gloria, y bueno, seguimos en la misma sintonía del Espíritu. Espectacular. La verdad que bueno, muy buenas tardes, querida audiencia, y la verdad, como vos decís, Iván, es un tema, creo yo, que el carácter de Cristo no se termina nunca. O sea, no podés terminar de hablar nunca, y tampoco podés terminar de vivirlo, decir lo logré, ya lo tengo y ahora ya estoy hecho. No, yo creo que es algo que se trabaja todos los días, y es tan importante saber que se debe anhelar, que se debe buscar y que se debe trabajar, porque como siempre se nos enseña de poco a poco, paso a paso. No podés querer salir a creerte que ya estás, porque ahí es donde Dios permite situaciones y te das cuenta que estás trabajando, pero que no has logrado lo que realmente por ahí tenés que lograr. Así que prepárense de ese lado. Esto es un tema que la verdad que da para tomarse estas 2 horas y anotar, y no solamente anotar, sino que impacte en tu vida, que vos permitas que el Espíritu Santo te enseñe, que el Espíritu Santo trabaje, que Él mismo sea el que te haga ver, que te muestre como una película. Es lindo cuando el Espíritu Santo te muestra como una película situaciones de tu vida, no las mejor, sino justamente las que falta reforzar, aquellas que a veces avergüenzan, a veces te traen un poco de, como quien dice, de culpa, y justamente ahí es donde Dios viene, aquello que incomoda, aquello que molesta, aquello que por ahí no agrada del todo, y que cuando alguien te lo enseña o alguien te lo hace ver, por ahí no cae del todo bien, pero ¿sabes qué? Es lo mejor que te puede pasar, porque ya no estás engañado, ya no seguís en el engaño, y por eso es importante que, más allá de que estés haciendo cosas, tal vez estás manejando, tal vez estás en el trabajo, tal vez tenés que hacer cosas en tu casa, pero trata de prestar atención, y bueno, de abrir tu corazón, abrir tu mente, y dejar que Dios te edifique. Amén. Totalmente, Tinchón. Buenas tardes, querida audiencia. La verdad, hermoso tema como cada martes. Sí. Algo que realmente... El tema no hace ruido porque ya está de entrada acá. ¿Viste? No. Tema que te compromete, ¿no? Entender de que el carácter es algo que... Primeramente tendríamos que empezar hablando de la diferencia que hay, porque hay mucha gente que confunde carácter con temperamento. Esto es algo que hablábamos el domingo justamente reunidos. Sí, y muy buen punto. Y es fundamental. Claro, es para hacer una base. Porque una persona confunde muchas veces qué carácter fuerte que tiene esta persona, o qué carácter de miércoles, como se dice, pero se malinterpretan las cosas, porque verdaderamente una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento, según dicen, viene ligado a la sangre, es algo que se hereda. El temperamento, cuando una persona, un niño nace, se ve si es el temperamento del papá o de la mamá, de lo que ha gestado en su corazón, en su vida, de chiquitito, de pequeño. Y el carácter es algo que se forja, es algo que se va haciendo, y que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender de que Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para que realmente el carácter de Cristo, como bien dice el título de esta tarde, sea forjado en nosotros. Porque el carácter de Cristo no es que, bueno, yo lo entreno, no, se forja. Hay una diferencia abismal entre hacer algo y forjar algo.
es algo que se hace a base de fuego, a base de presión, a base de golpes. Y realmente es ahí donde se va gestando ese carácter que no se doblega, que no se quebranta, no por orgullo, sino que realmente el carácter de Cristo, por así decirlo, denota de una persona que está entendiendo dónde está parada, cómo está parada, quién es, sobre todas las cosas. O sea, para entender un poquito más, para ampliar el panorama, va muy ligado el carácter con la identidad de la persona y con su madurez. O sea, no podemos hablar de carácter si no hablamos juntamente de madurez, porque podemos ver un niño berrinchudo, un nenito de 3, 4 años que hace berrinche, que se enoja, que zapatea, y no por eso ese niño tiene un carácter fuerte, sino que viene de la mano de un montón de cosas. Por eso estén atentos en esta tarde, preparen el matecito, preparen el té, lo que van a tomar, un juguito de odio, lo que tomen, y limón, lápiz no sé si y papel, como siempre decimos nosotros también. Acá mientras hablamos, por ahí yo anoto cosas que dicen los chicos y que pegan, y que está buenísimo. Pero entendamos esto, que el temperamento, vos podés ser una persona temperamental. Yo particularmente, si ustedes vieran y una filmina, una película mía de cuando yo era adolescente o fui más joven, entre los 16 y 17 años, y sí, denotaba de lo que tenía un carácter bastante fulero. Es algo que se caracterizaba de la herencia, y podría decir que es algo con lo que Dios tuvo que trabajar, y tuvo que trabajar mucho, ¿sí? Porque por fuera yo todo tranquilo, todo bien, pero llegaba un momento que cuando me sacaba. Y yo confundí mucho tiempo carácter con temperamento. Y realmente hoy podemos ver y degustar lo que es el carácter de Cristo, que vos mirás en el momento, en una situación donde Dios te pone, y vos decís: gracias, Señor, porque en otro tiempo yo hubiese reaccionado de otra manera. En otro tiempo yo hubiese reaccionado mal, le hubiese dicho de todo, hubiese pensado de esta manera. Y hoy Dios, a través de las pruebas, a través de un montón de cosas que pasamos, te hace dócil, pero a la vez te hace firme. De eso se trata el carácter, de la firmeza que mantenemos en algo. Tú sabes que hay algo que se me venía recién y que tiene que ver con o sea, no podemos hablar del carácter si no hablamos de Cristo. Uh-huh. Pero a mí me gusta más hablar de Cristo en la persona. Amén. De las personas que están en la Biblia, obviamente. Y para eso hay personas que estuvieron antes de Cristo, de que se hizo presente en la tierra, pero o sea, el Hijo del Hombre ya siempre estuvo, siempre existió. Es alguien que está en la Trinidad, y es alguien que se representaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o como Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que Dios miraba en cada uno de los libertadores del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, era el temperamento de ellos. Yo creo que es más, es como que a Dios le agrada llamar y escoger a gente que tiene un temperamento fuerte, y que aún en ese temperamento fuerte que tienen no lo notan. El caso de Gedeón, que él se creía cobarde o se creía incapaz, pero dice que Dios lo veía valiente, y justamente la valentía es parte del carácter. Y como hablabas en el programa pasado, Iván, que hablabas de la unción, que la unción era para valientes y era de valientes, yo creo que a Dios le agrada esa parte del ser humano en cual parece ser que el ser humano no tiene problema en llevarse todo por delante en ciertas situaciones, y eso es demostración de la debilidad del carácter. Pero aún a esas personas Dios llama para formarlo, para forjarlo y para hacerle ver que así no se arreglan las cosas. Pero no porque tengas un temperamento fuerte o cierta debilidad en el carácter, no vas a calificar para que Dios te llame, para que Dios te use. Y eso es lo que la audiencia debe poner en primer lugar, porque tal vez hoy se enseñe a un nivel como Dios nos tiene acostumbrado en generación, donde si la persona se ve cómo está hoy y qué es lo que Dios quiere, dice: no, yo ni a palo puedo llegar a vivir lo que están diciendo. Es bastante difícil, porque yo estoy viviendo una situación, tal vez no sé cuál es tu situación del otro lado, pero tal vez decís: mi condición en este momento, la verdad que
no califica para tener el carácter de Cristo, pero te quiero dejar este mensaje antes de que empiece, de que Dios justamente, aquel que no calificaba, Él elegía. Aquel que era imposible de que hubiera algo de bondad en él, a ese elegía. Aquel, porque vos tenés Gedeón, estaba amontonando todo para él, pero era el único que lo estaba haciendo. O sea, los otros que tal vez ni siquiera se ponían a amontonar para ellos, y aunque egoísta, él lo estaba haciendo. Como diciendo, yo no me voy a morir de hambre, porque lo que estaba haciendo Gedeón era cosechar a escondidas los que los madianitas rompían, destruían y destrozaban porque los habían esclavizado. Entonces vos tenés una persona que tenía un temperamento fuerte para esas cosas porque no tenía miedo, pero aún así él se creía que no, él creía que era un cobarde, pero a ese Dios eligió. Por eso lo bueno de Dios es que nos hace ver la condición en la que estamos. Lo bueno que Él nos hace ver las flaquezas que hay en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en la identidad y en cuantas cosas que el ser humano tiene en su alma. Pero lo bueno es que Dios te lo hace ver, porque después que te lo hace ver te dice, bueno, pero yo veo esto de vos también. Y eso es lo lindo, que Dios empieza a ver en lo que te quiere transformar. Entonces la persona que por ahí ha sido muy apaleada, muy golpeada, muy la verdad que sacudida por la vida y por padres, por personas en su trabajo, tiende a que cuando se hablan de ciertas cosas espirituales, a cerrarse y a cerrar el corazón y a poner un escudo. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda derribar ese escudo, primero tiene que haber la intención también de la persona y no ponerse en guardia. Por eso yo sé que es un tema bastante candente el de hoy, pero no te pongas en guardia, no te pongas en decir no voy a alcanzar esto que están diciendo, sino que justamente sentite privilegiado de que si hay decadencia en tu carácter y crees que tenés un temperamento que ha lastimado, que incluso ha destrozado un parte de tu vida y que no te deja tener tal vez las cosas que Dios quiere, bueno, sentite calificado por Dios, porque a eso le gusta escoger a Dios, aquellos con los que tiene que trabajar un montón, porque ahí muestra su gloria. Por eso es que quería tomarme ese tiempito para decirlo, porque me parece que está buenísimo lo que decís, Tim. Que está hablando de todos. Es más, mirá, porque, o sea, es como vos decís, uno podía venir con esa desestabilidad entre el carácter, el temperamento, sin conocerlo. Hablamos de los que llegamos a Dios, y creo que el mejor aliado del carácter son los procesos. Entonces, porque si vos no tomás el proceso como la forma en la que Dios te va a tratar y te va a ir formando, porque nosotros hemos visto que a través de los tratos y los procesos Dios fue formando un carácter que es a la voluntad de Dios. Amén. Que es eso que no te deja. Porque vos decís, una persona que no se deja o que se cae, como vos decís, o sea, que hace que la persona no pueda entender que esa prueba, que ese trato o esa situación no lo haga crecer, no lo haga madurar, o que esa persona no pueda desarrollar el carácter de Cristo. Vos decís calificados, y creo que es el orgullo, podría decirlo yo. ¿Por qué? Porque si vos, o sea, una persona, o los que buscamos de Dios, los que tratamos y tenemos una relación con Dios, vos sabés que cuando sos puesto bajo presión, o sea, cuando Dios permite una situación en tu vida, que es lo que a nosotros nos va formando el carácter, porque para poder formar el carácter de Cristo tenemos que pasar por tratos, por procesos, no hay otra. Por eso digo que creo que es el mejor aliado del carácter, los procesos. Y la gente por lo general le esquiva al trato, le esquiva al proceso y sigue haciendo las cosas a su manera o como mejor le sale. Entonces es complicado que Dios pueda trabajar en esa persona. Entonces cuando alguien no se o sea, Dios lo mete un poquito bajo presión y disparan, o se salen de la situación, o se van de la iglesia, o no lo dejan obrar a Dios, no lo dejan trabajar, no logran desarrollar ese carácter, de que ese carácter, el carácter de Cristo a nosotros nos hace tener fe en lo que Él nos dice. Porque si no creemos en lo que nosotros sabemos, en lo que aprendimos mal, en lo que el mundo nos enseña, entonces esa persona por lo general tiene miedo. El que dispara es porque tiene miedo a lo que sale cuando somos puestos bajo presión.
Pues fíjate que el carácter, o sea, ¿a quién le gusta cuando vos sí, cuando te la mandaste y a vos no te gusta, muchas veces da la cara? ¿Entendés? Porque sabés que te la mandaste y te terminás escondiendo. Es la herencia que traemos desde Adán. O sea, a la persona no le gusta dar la cara cuando se la mandó. Es como que se esconde. Y muchas veces, si nosotros sabemos, ¿ves? Dios te metió en un trato y capaz que no te salió y te la mandaste. Dios te puso en algo o no supiste cómo resolverlo y tal vez no lo resolviste de la mejor manera. Nosotros, que sabemos que tenemos a Dios para arrepentirnos y para cambiar, vos vas y te reconoces con Dios y dejás que Dios pueda trabajar y fortalecerte. Ahí vamos trabajando a lo que vos decís, Tincho, porque es una realidad que tenemos que saber que todos los que somos llamados, los que estamos bajo una cobertura, bajo una paternidad, si Dios nos llamó es porque estamos calificados. Tal vez a algunos nos cuesta un poquito más, un poquito menos, pero creo que la clave está ahí, en que nosotros, por eso está el morir es ganancia. Nosotros, ahí estamos muriendo a nosotros. Morís a la vergüenza, sea por soberbia, por orgullo, y vos te reconoces de que lo hiciste mal. Entonces vos ahí vas conociendo, vas teniendo el carácter de Cristo, que sabía que vos sabés que a pesar de todo, bien decías, la madurez. La madurez a vos te va a llevar a decir, sí, ese Dios al que yo le sirvo a mí me enseña que si yo me arrepiento, Él me levanta y me perdona. Ese es el carácter de Cristo en nosotros, porque vamos teniendo madurez, porque perfectos, el único es Dios. Es Dios, exacto. Y cómo Él nos exhorta a nosotros a que podemos llegar a la perfección. Entonces, si Él nos exhorta, quiere decir que en todo eso, como bien decías, no es de un día para otro, pero nosotros en ese proceso y en esos que vamos, frente a diversas situaciones, si vos te dejás tratar, vos no te vas comportando de la misma manera. Y Dios va permitiendo, porque es la forma en la que Él va tratando y va viendo a ver cuán obedientes somos nosotros. Tal cual. Ese carácter que Dios quiere trabajar en nosotros se va haciendo tal vez, qué sé yo, antes te decían andá por este lado y vos ibas un poquito para acá, un poquito para allá, y con el tiempo vos te vas desarrollando cada vez en ser más obedientes, porque vos sabés que por ahí. Entonces capaz que bueno, esa debilidad en el carácter a vos te hace hacer las cosas como mejor te sale o como estás acostumbrado. Tal cual. Hasta que vamos creyendo y aprendiendo que la guía y la dirección de Dios es la mejor que tenemos. O sea, que la voluntad de Dios es la que a nosotros nos hace. Por eso está bueno explicar esto así como base a lo que vos decís, Martín, porque creo que de ahí parte todo. O sea, la persona no debe de sentirse mal cuando no le sale algo. La persona tiene que sentirse mal cuando sabe que no pone ni un poquito de sí por hacer la voluntad de Dios. Exactamente. O sea, no pone ni un poquito de sí y te lo esconden o se justifican con el tema de las iniquidades, las maldiciones. Y vos ves personas que Dios las quiere sacar, hasta ministros, sea evangelista, pastor, maestro, Dios ya hasta le ha marcado, ha expuesto, hasta han pasado por sanidad interior, liberación, y sin embargo no ponen ni un poquito por ser libres de algún área, sea, qué sé yo, el área en los sentimientos, en el área sexual, y es como que te lo exponen desde ese lado, pero vos, bueno, eso te tiene que dar vergüenza. No equivocarte y saber que tenés un Dios que te perdona y que te restaura. Eso es lo que te tendría que hacer sentir mal. No que nos caemos, porque el Dios dice que Él pesa la intención de nosotros. Él dice que ve el corazón. Entonces Dios sabe quién se equivoca porque está en un trato o porque le pone ganas, o quién lo hace ya por gusto. Es más, en Romanos, si no me equivoco, que reprende a aquellos que pecan deliberadamente. Porque vos podés pecar, está el pecado de omisión y de comisión. El que vos ya lo haces a sabiendas. Claro. Entonces está muy buena esa aclaración, Martín. La verdad que como cristianos no debemos dejarnos llevar por eso, que si tal vez hay un área que nos cuesta meditar y rever cuál es la intención del corazón. Totalmente. Fíjate que vos citaste, Tim, este personaje de la Biblia, y si vamos un poquito más atrás, vamos a Moisés. Hay algo que mientras los escuchaba a los dos me venía, y es que justamente Jesús mismo, a ver, en el desierto, ¿cuánto estuvo, mejor dicho? 30 años estuvo, como hablaba el Iván el otro día, 30 años estuvo de su vida en enseñanza, siendo puesto a prueba hasta que ejerció su ministerio.
Y vamos a Moisés. Fíjate, Moisés, una persona temperamental a más no poder. O sea, cuando vio una situación que no le gustó, se levantó, mató a un egipcio y el tipo se fue. Pero ¿qué pasa? Ahí está donde entra Dios con el trato. Ahí vemos cómo el desierto cumple un rol preponderantemente grande, para hablar mejor. El desierto es donde realmente nosotros aprendemos a someter, a dominar el carácter, el temperamento, y se domina justamente con el carácter. Fíjate que algo que nos enseñaba siempre nuestra madre, y lo escuché solamente de la boca de ella esto, y es que Dios no te cambia el carácter. O sea, no te Ajá, sí, ella decía, Dios te lo canaliza, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que vos decís, muchas personas hoy se escudan atrás de yo soy así. Porque si hablamos de carácter tenemos que hablar de estas personas así soy, que se esconden detrás del así soy, así me hizo la vida, así me hicieron mis padres, así me hizo la sociedad en la que viví. Yo me crié en un barrio re jodido, yo me crié en una ciudad de mala muerte, estuve rodeado de gente mala. ¿Y qué pasa? Y vamos a escudarnos siempre. Una persona con un carácter débil va a estar siempre escudándose y echándole la culpa a los demás. Nunca se va a poder hacer cargo de su propia vida. Entonces se va a escudar atrás del así soy. Así soy, bueno, perdón, soy así. Y no, pero ese así soy no te da el poder de andar lastimando gente a troche y moche. Porque hay padres que lastiman a sus hijos hoy bajo la excusa de así soy, todavía estoy trabajando, todavía estoy haciendo esto. Pero pará, ¿cómo está tu carácter delante de Dios? Fíjate que algo que se me venía mientras pensaba en el programa de hoy, y es que justamente Jesús encaja perfectamente en el ejemplo de lo que es tener una templanza. Yo creo que acá es donde entra el fruto del espíritu de la templanza. Fíjate que una persona con temple es una persona que lo van a torcer pero no la van a quebrar. Es una voluntad firme, es una persona que está parada en sus convicciones, en lo que sabe, en lo que conoce, pero en lo que es de Dios, no en su soberbia ni en su orgullo, sino que una persona bien plantada en Dios va a sentir el doblez de una crítica, de la persecución, de la acusación y de tantas otras cosas que Dios permite al cristiano para que realmente nuestro temple sea forjado. Acá vemos donde se manifiesta el Jesús, cordero y león. Fíjate que el cordero, un animal sumiso, un animal que no emite sonido, un animal que no lo llevan, ¿viste? Que como dice esa palabra, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y después vemos un Jesús que a través de la cruz se transformó en el león de la tribu de Judá. Y es ahí donde vemos son dos caracteres totalmente distintos, pero en una misma persona. O sea, el carácter de cordero va a permitir que justamente cerremos la boca cuando Dios te dice, cerra la boca. Aunque tengas muchas cosas para decir, aunque tengas un pensamiento contrario a lo que te están diciendo, pero el carácter de Cristo ahí en nosotros te dice, hey, pará. Porque si vos contestás ahora, vas a hacer más mal que bien. No, esto no tenés que decir porque no es el tiempo. Y es ahí donde se va forjando esa tenacidad en los hijos de Dios. Y que cuando tenga que salir el león, que ruja nomás, que realmente es porque Dios lo permite así. Pero entender esta parte es esencial. O sea, el carácter Dios lo va a pulir en el desierto. A través de las pruebas, de las luchas, de los sacudimientos. Es donde Dios va a preparar al cristiano para sostener, sobre todo una persona que tiene un ministerio. Una persona que viene con un llamado de parte de Dios. Tiene que entender que el carácter es algo en lo que hay que trabajar todos los días. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos puestos bajo prueba para que nuestro carácter sea pulido. Paciencia, paciencia. Es pulir. Dios quiere pulir el carácter de los cristianos. Manso como la paloma. Exacto, astuto como serpiente. Manso no menso, ¿no? Mirá, te voy a leer una palabra, viene como anillo al dedo. A ver. Porque la estaba buscando y después empezaste a hablar de eso y digo, la voy a leer. Para que se entienda un poco más. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos.
por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. O sea, te da dos cosas que te pueden llegar a pasar cuando sos forjado en el carácter, cuando sos forjado en el camino de Dios y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, que creo que el carácter se refleja cuando la persona hace la voluntad de Dios. Porque dice, por una parte fuiste vituperado, por una parte te hicieron pedazos, por una parte se levantaron contra vos, exacto, por una parte te quisieron matar, te quisieron apedrear. Esto hablando de los discípulos, de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. Dice, pero por otra, dice, fuiste compañero del que estaba padeciendo, fuiste compañero de aquel necesitado. Entonces fíjate lo que Dios quiere hacer con su hijo, con su escogido, con su llamado, sea cual fuere la asignación que Dios te dio, que por una parte vas a sufrir, y en eso que vas a sufrir también te va a hacer dar. En eso que vos estás padeciendo, en eso que estás siendo procesado, como hablaba Iván hoy, también exacto, quiere que trabajes para él, porque ahí es donde vos te das cuenta si el carácter de Cristo está siendo formado o no en vos. Que es cuando a medida que estás siendo procesado, que estás siendo trabajado por Dios, que estás en medio de desiertos y aún que estás siendo medio injusta alguna de las cosas que estás pasando, no porque Dios sea injusto, sino porque tal vez estás viviendo situaciones que vos decís, esto es una injusticia, pero Dios te la hace pasar igual. Entonces, a la misma manera vos no renegás, sino que te vas a la oración, te vas a la intimidad, te vas a la intercesión, derramás tu alma, derramás tu espíritu y le decís a Dios, amén, ayúdame. Porque creo que como a Pablo, que fue una revelación terrible, que le dijo, sí, vos me estás diciendo que hay algo que te está molestando, hay algo que te está haciendo ruido, que hay algo que no te está gustando, pero yo te digo que te bastés en mí. Yo te digo que descanses en mí. Yo te digo que mi gracia es la que perfecciona tu humanidad. Exacto. Mi gracia es la que va a perfeccionar tu carácter. Porque muchos dicen, mi poder se perfecciona, y todos buscan los milagros, buscan las señales, buscan el sustento económico de parte de Dios. Y Dios lo que te está diciendo, en tu debilidad, ¿cuál es la debilidad del ser humano? El carácter. Amén. Entonces, la debilidad del ser humano es lo que Dios viene a fortalecer cuando vos buscas de Él. Cuando vos te comenzás a entregar, y eso es parte del carácter de Cristo, porque dicen que Cristo oraba toda la noche. O sea, yo decía en qué momento duerme. Por eso es que dormía en la canoa, porque el tipo vivía buscando de Dios. Porque imagínate semejante ministerio, si él no se entregaba a Dios. Recién hablábamos y decíamos, Cristo tenía un temperamento pero fuertísimo. Que el tipo, si se sacaba el Espíritu Santo, mataba a todos los sacerdotes de ese momento. Entonces, fíjate si vos no te fortaleces en Dios, si vos no buscas de Dios, a medida que estás pasando cosas, el carácter nunca va a ser formado. Y en eso que está siendo formado, cuando vos buscas de Dios, te lleva a dar, te lleva a querer dar de lo que Dios te da. Amén. Y eso te comienza a fortalecer, y eso es uno de los puntos principales del cristiano que busca el carácter de Cristo. El que dice, a pesar de, porque esta palabra después sigue diciendo, de que dice, porque de los presos te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea, la persona que tiene gozo del Espíritu Santo es una persona que está aportando algo del carácter de Cristo, porque dice que Él, por el gozo puesto delante de sus ojos, es que padeció. O sea, cuando vos padeces por amor a Cristo, en vos siempre va a haber gozo. Entonces, ¿cómo te das cuenta si algo del carácter de Cristo está en vos? Es porque el gozo de Dios está ahí, sabiendo que tenés en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tenés grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿ves? Eso es lo que hablaba de la voluntad, dice, obtengáis las promesas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Yo creo que, o sea, todo lo que uno padece, todo lo que uno pasa en Dios, pero esto hablo de cuando Dios te mete en los procesos, no cuando por cabezones nos metemos en procesos. Exactamente. Porque ahí hay un grande misterio, como decía Dios, cuando la persona dice, bueno, pero todo lo que me está pasando, yo sé que Dios está conmigo. Sí, pero tal vez vos no estás haciendo la voluntad de Dios, y lo que estás pasando
es porque no buscaste una guía, porque no buscaste hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces te vienen montones de situaciones y nunca va a ser formado el carácter de Cristo. Por eso es que hablaba hoy, decía, Dios elige a aquel que es imposible que pueda hacer algo solo. Y el ser humano, una de las cosas que tenía Jesús, que tenía Pablo, que tenía Pedro, es decir, yo sin vos no soy nada. Yo sin tu Santo Espíritu, como decía David, no lo quites de mí, porque yo no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Una persona que realmente quiere y ama a Cristo, y ama a Dios, y que quiere ser formado en su camino, va a buscar hacer su voluntad. Y si vos no buscas hacer la voluntad de Dios, entonces todo lo que te pasa es por cabezón y no es porque Dios lo puso ahí. Todo lo que te pasa es porque no querés hacer la voluntad, y esa es la deficiencia en el carácter de la persona, y ese es el error más grande que se comete, porque ahí no está siendo formado por Dios, sino que está siendo formado por tus propios caminos, está siendo formado por tus propias decisiones. Y ¿sabes qué? Eso es lo que después se cae. ¿Viste cuando dice la palabra, todo lo que el ser humano hace va a ser probado a fuego? Todo lo que el ser humano cree que es correcto en Dios va a ser probado. Fíjate que cuando vos venís construyendo, qué sé yo, una familia, una empresa, algo en tu persona, algo con, no sé, con un ser querido, y de repente se cae todo, es porque el fundamento no era Dios. Es porque el fundamento nunca fue Jesucristo. Es porque el fundamento nunca fue puesto delante del Espíritu Santo. Entonces eso se cae. En cambio, cuando la persona busca hacer la voluntad de Dios y que le dice a Dios, vos hacés con mi vida, como decía Pablo, yo me voy a bastar en tu gracia, yo voy a dejar que me formes a tu manera. Entonces vos ves que lo que vas construyendo, el diablo no lo va a poder derribar nunca. Van a pasar un montón de situaciones, como hablaba la palabra, sí te van a vituperar, se te van a levantar cosas, te vas a equivocar, van a venir un montón de situaciones, pero vos ves que la fe no se cae. Por eso decía, el que retrocede no me agrada, porque esto es para valientes, como se hablaba del programa pasado, porque una de las partecitas del carácter es que la persona, como hablábamos con la apóstola anoche, sos radical, sos firme en tus convicciones, o sea, nada te mueve de lo que Dios dice, nada te mueve de lo que Él quiere hacer con vos, nada te mueve de lo que Él te prometió, porque si Dios te dijo, bueno, persevera en esto, y vos lo creíste, entonces nada te va a mover. Vos vas a seguir firme porque sabés que lo mejor viene de Dios. Por eso esta palabra decía, solo un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Esto habla de la segunda venida, pero también habla de cuando Dios viene a socorrerte y te dice, soporta un poco más porque yo quiero probarte todo lo que vos podés hacer. Quiero probarte hasta dónde vos podés aguantar cuando te tomás de mi mano. Quiero hacerte ver que no sos el que te dijeron que sos. Que no sos el inútil, y perdón la expresión, que no sos el tonto, por no usar otras palabras, que no sos el fracasado, que no sos aquel cobarde, que no sos aquel que dispara, sino sos aquel que en mis manos revertiste toda situación contraria aún a tus pensamientos, aún a tu identidad, aún a todo aquello que por ahí vos creías que eras, y Dios te dice, ese que vos ves y crees que sos, no sos. Realmente hay otra personalidad y hay otra persona que Dios forma a través de estos procesos. Por eso te dice, aguantó un poco más. Y ahí es donde la persona se da cuenta de que puede y debe salir adelante y puede vencer, porque todo está en el amor que le ponemos a uno a los procesos, en la fe que le ponemos a uno en los procesos y en el entregarse. Porque eso es lo que tenía Pablo. El tipo se entregó a tal punto que dijo, yo te pido que lo quites, pero bueno, hacé conmigo lo que quieras. Y supo decir, o sea, tengo toda mi vida por basura. O sea, él cuando decía tengo por basura, hablaba de toda su formación, porque él cuando expresa esa palabra, estaba diciendo, yo tengo un montón de cosas para jactarme de su formación. Dice que el tipo era intachable, que el tipo cumplía la ley a más no poder. Se me venía mientras hablaba Tim, o sea, un poco más, y yo, o sea, yo vendré. ¿Qué pasa si por la debilidad del carácter, en eso que nos apartamos un poquito, en eso que nos alejamos o que bajamos los brazos por no ser valientes, por no dejarnos tratar el carácter, Cristo viene? ¿Dónde te va a encontrar?
Te va a encontrar con fe, te va a encontrar bajo su cobertura, te va a encontrar en la obediencia, porque muchas veces, me encantó eso que vos decías, porque Dios quiere demostrarnos. Se me venía cuando vos dijiste recién que muchas veces las personas dicen, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Eso vamos a dejarlo para los incrédulos, para el mundano. No concibo que un cristiano, alguien que conoce de Dios o que dice estar en la iglesia, cuando está frente a una situación adversa, cuando una situación difícil, diga, se esté cuestionándole a Dios ¿dónde está Dios? De dónde está o por qué Él lo permite. O sea, cuestionate vos, o sea, ¿dónde están tus convicciones? Porque se me venía el caso de Abraham. Claro. O sea, Abraham, Dios con qué lo prueba, pidiéndole un hijo. O sea, la promesa, o sea, lo que Dios le había prometido y lo que tanto le costó, Dios se lo pide. Y el tipo, o sea, ves, ahí es donde demostramos que tenemos carácter, porque muchas veces tomamos, y es una realidad, frente a las contestaciones, frente a que enseguida reaccionamos y que no podemos, o que trabajamos el carácter porque tal vez antes contestábamos mal y de repente, bueno, empezamos a contestar bien. Y sí, es una parte, pero ¿qué pasa cuando no creemos en Dios? Cuando estamos bajo una cobertura y no creemos en Dios. Por eso, como decías, nosotros saber que si Dios nos llamó, si Dios permitió que en algún momento llegue a tu vida un mensaje de parte de Dios, que llegue a tu vida, alguna vez vos escuchaste, se te cruzó alguien alguna vez y te habló, o estás dentro de una iglesia, o estás apartado, es porque realmente podés. Si Dios te llamó y Dios quiere demostrarte que realmente sos lo que Él dice que sos. O sea, nosotros somos lo que Dios dice de nosotros. Amén. Viste qué fácil después recita el cristiano que no quiere agradar a los hombres, que yo, bueno. Viste que para boquear, para hacer alarde, somos, viste que es así el cristiano, el ser humano es así. Yo a mi pastor y nada me faltará. No me faltará, sin la soberbia que te lleva upa. Antes te faltó el azúcar. No hay azúcar para el mate. No hay hierba. Así que es algo en lo cual nosotros tenemos, vos decías el desierto, a mí se me venía algo, lo que hablamos hace unos programas atrás, el camino angosto es para forjar el carácter. Amén, Si Jesús es el camino de la salvación, porque cuando nosotros, es fácil cuando todo te va bien. Nuestro apóstol siempre nos enseña y dice, yo estaba re bien hasta que vine a Dios, y ahí empecé a perder todo. En todas las, o sea, Dios empezó a trabajar, como nos ha pasado, a todo aquel que se anima. Y Dios, ¿ves? No es una mentalidad de mediocridad, porque es algo que el cristiano no expone frente al incrédulo o frente al mundano. El cristiano siempre con esa postura de mediocridad, de siempre en la miseria, de que la escasez es humildad, y eso no es Dios. Entonces la persona que lo ve de afuera, yo que no conocía, te decían, o sea, vos pensabas que el cristiano, que el evangélico eran la peor miseria, la peor escoria de la sociedad, porque es más, y está bueno, o sea, siempre se escuchan grandes testimonios de personas que Dios los sacó de la prostitución, de la droga, pero ves, Dios te sacó del mal carácter. Ese es un gran testimonio. ¿Ves? Verdad, Dios no puede sacar a personas, o sea, puede sacar a un adicto, a una prostituta, pero no puede sacar a una persona del mal carácter. No puede sujetar entonces, tu alma. Claro, entonces, ¿a dónde está esa parte? O sea, del cristiano tener que dar ese testimonio de vida al que no conoce, al mundano. Entonces, ahí está, cómo un cristiano no expone sus convicciones frente a, ese es el carácter. Cuando vos sabés muy bien, ¿por qué? Porque cuando vos estás pasando por una situación, y sí, obviamente, va a venir alguien y tal vez te va a decir, ay, ¿dónde está tu Dios? Y sí, Dios lo va a permitir, para ver hasta dónde vos le crees. Exacto. Entonces, ese camino pedregoso, ese camino angosto, que es difícil de transitar, es el que nos lleva a la salvación. Pero claro, viste que el cristiano se piensa que porque está con Dios, no le va a pasar nada. Empieza Dios, sentate y rascate el ombligo, que Dios va a venir a hacer todo por vos. Esa es la mentira más grande. Exactamente. Que el cristiano creo que se lo cree,
no he escuchado a muchas personas predicar de esto, pero sí, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer todo aquello y va a pelear, pero cuando vea que nosotros confiamos en Él, o sea que confiamos al rendir el carácter. Puse mientras se me venía algo hace un rato, de que cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si nosotros nos dejáramos moldear realmente el carácter. O sea, teniendo el carácter de Cristo, cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos. Porque ese carácter y esa firmeza en las convicciones y en las cosas que Dios nos dice, que Dios nos dijo, nos va a llevar, creo que a tener una seguridad. A tener la seguridad de que pase lo que pase, Él está. Pero, es conforme a dónde está puesta nuestra mirada. Porque bien decía Tinchón, no es que muchas veces estamos pasando cosas por cabezones y por rebeldes. Que ahí está, creo que es la parte mala del temperamento. Que el temperamento, porque una persona de carácter hasta se va a reconocer que se equivocó. Exactamente. Una persona que tiene carácter sabe decir, sí, la verdad me equivoqué. Esa es la parte de la humildad del carácter. Claro. Entonces, el que tiene temperamento se va a parar en su rebeldía y no le va a importar pagar las consecuencias y a costa de que se siguen poniendo firmes en lo que ellos piensan, en la decisión que tomaron, y vos lo ves que capaz que la persona está arrastrada por el piso, pero no lo va a ver dar el brazo a torcer, Así que nosotros, frente a eso, o sea, que nunca se nos cruza en la cabeza, el que conoce de Dios, es más, el que no conoce, debería de saber eso, o el que está iniciándose tal vez en el camino de Dios, hay mucha gente que escucha, tal vez a esa persona debe de saber eso, que Dios permite situaciones que no nos gustan para formar nuestro carácter, porque si no, es más, esas situaciones difíciles creo es como cuando Dios te mete bajo presión y salta lo que hay en vos. Y está bueno que vos digas, mirá lo que había en mi corazón y no lo sabía, mirá cómo reaccioné frente a eso. Ahí está cuando si vos tenés o querés lograr ese carácter, vos vas a dejar que Dios pueda trabajar y decir, como decía Tinchón, te vas a la oración y se lo rendís a Dios. Exactamente. Porque Dios, Él no, si tenemos una mala contestación o caímos, tropezamos con algo, Dios no nos va a juzgar. Dios va a ver si realmente vos entendiste que lo que Dios quiere es sacar eso de vos. Exacto. O sea, esa mala actitud, sea en el área que sea, puede ser frente a la economía, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio. Todas esas situaciones Dios las permite justamente para eso, para que nosotros digamos, mirá lo que hay en mí, y esto no es lo que Dios quiere. Entonces ahí es cuando nosotros podemos darle lugar, y esa creo que es una persona de carácter. Amén. Mirá, mientras los escuchaba, me gusta meditar por ahí en la palabra, justamente cuando medida que se va hablando, Dios te trae a mente. Y se me venía de que justamente el carácter, no sé, lo dijiste recién vos, el carácter no es algo que se cambie o se pula, como es quien dice, el carácter se rinde. Muchas personas no quieren rendir su carácter a Dios porque con ese carácter tienen el control ante todo. Y realmente tenemos que entender que se me venía de que el carácter puede provocar caídas muy dolorosas. El carácter que no está entregado a Dios, que no está rendido a Dios. ¿Por qué? Porque una persona de carácter débil va a sucumbir a sus sentimientos y emociones muy fácil. Aquella persona que no tiene el control de su carácter, que no tiene un carácter firme, mejor dicho, un carácter fuerte, como quien dice, o sea, que se necesita ese carácter fuerte, va a ser una persona que va a vivir de sus sentimientos y sus emociones. Va a ser un almático, como decimos nosotros, un almático en potencia. Porque una persona que no sabe tomar siquiera decisiones, le va a costar tomar decisiones porque no tiene un carácter, claro, no tiene un carácter fuerte, va ante cualquier situación, o se va a sentir morir o va a querer matar a alguien. O sea, esos son los extremos que puede tener una persona que no tiene un carácter fuerte. Se me venía a mente Moisés. O sea, era un hombre que, a pesar de que fue tratado en el desierto y que sacó al pueblo de Israel de Egipto, por causa de no controlar su temperamento, perdió la entrada
a la tierra prometida. Porque ¿qué hizo el tipo? En un momento de enojo, en un momento de ira, golpeó una piedra, hizo algo que Dios no le dijo que haga. Reaccionó a sus sentimientos y sus emociones y por causa de eso perdió la entrada a la tierra prometida. Y hoy cuántas personas hay que por causa de no rendir su carácter a Cristo reaccionan o actúan bajo instinto, porque eso no es otra cosa que actuar bajo instinto. El actuar bajo sus emociones y sus sentimientos va a terminar trayendo caída a esa persona. Hoy podemos ver un montón, no solamente en la iglesia, podemos verlo en cualquier parte, como personas nos enteramos de noticias, nos enteramos, vemos la radio, escuchamos la radio, vemos la televisión, personas que decían, esta persona no mataba una mosca y mirá de rompirraje, reaccionó mal y mató a alguien. O mirá cómo reaccionó, no pensaba que era así, justamente porque la persona, al no tener rendido su carácter a Dios, termina, como le decía hoy, sucumbiendo a sus sentimientos y sus emociones y termina actuando bajo instinto. Mirá, vos dijiste algo tan importante que por ahí hoy en día, y esto es a nivel mundial, se tiene muy por debajo, o sea, no le dan mucha la importancia de cómo Dios mira esta situación. Porque vos dijiste, Moisés por golpear una piedra, bueno, de esa piedra salió agua. El tipo lo que hizo uso de los dones espirituales que Dios le había dado para crear un milagro cuando Dios no le había dicho que justamente haga uso. Fíjate que una persona que no tiene rendido su carácter aún va a querer hacer uso de las cosas espirituales que Dios te da en tiempos que están fuera de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Y eso es justamente la debilidad del carácter que Dios quiere evitar con aquellas personas que en un futuro van a ser ministros de Dios, que van a estar dando, que van a estar ministrando, que van a estar siendo usados para sanar, que van a estar siendo usados para restaurar, que van a estar siendo usados para sacar gente realmente de lugares complicados, y que en momentos de no estar conectado a Dios, por eso es tan importante estar conectado a Dios y preguntarle todo y dejar que Él te dirija, porque vos te podés poner a hacer uso y el día de mañana vas a tener que rendir cuenta de qué hiciste con lo que Él te dio y para qué lo usaste. Porque Moisés golpeó una piedra, pero hay gente que tiene a cargo gente que tiene un ministerio, que tiene dones y que se ponen a hacer cada cosa que dejan en ridículo a Dios y dejan en ridículo a la palabra de Dios y dejan en ridículo, ¿por qué? Porque se creen con autoridad, como hablábamos el mensaje pasado, que se creen con derecho a un montón de cosas y en lo cual Dios te dijo que no lo hicieras, y eso no solamente te deja en evidencia de que no has trabajado, sino que te va desechando poco a poco. Y no solamente eso, sino que das un mal mensaje a aquel que te está viendo, que te está escuchando. Por eso la importancia, porque a esto es lo que iba. Y les voy a leer un poquito de lo que dice cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Hay algo que le dice luego. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces vos tenés una persona que dijo, cuando era joven vos hacías lo que vos querías. Es más, Pedro tenía un temperamento que aún a Jesús lo enfrentó, y varias veces, y aún le discutió varias veces, pero dice, cuando seas viejo, dice, vas a ir donde no quieres. Otro te va a servir, otro te va a tener que ayudar. Una persona que se dejó formar por Dios y que comenzó a experimentar el carácter de Cristo en él, es una persona que se deja ayudar primeramente. Es una persona que no le importa que el que tiene al lado crezca, sino que deja que él crece. Porque, como dijo el apóstol, si yo dejo que mis hijos crezcan, yo también crezco. Si yo dejo que mis hijos se levanten, yo también me levanto. Y esto, por años en las iglesias, se mató a las personas, se mató a los hijos de Dios, se mataron tantos ministerios, tantos llamados, se les pone techo. Porque no se le pone techo, porque el carácter de Cristo no estaba formado en esos pastores, en esos líderes, y querían ser solamente ellos y su familia. Entonces, gente que realmente quería y tenía ganas de servir y por amor a Dios querían servir, se los mataba.
¿Por qué? Porque el carácter de Cristo no estaba formado en ese líder. Entonces, tan importante es que hoy, que somos discípulos, nos dejemos formar por el carácter de Cristo para que el día de mañana, cuando nos toque a nosotros levantar gente, no le pongamos techo, que no haya envidia, que no haya competencia, porque eso son cosas que demuestran que el carácter de Cristo no está en una persona. Porque, y me gustó lo que le dice a Pedro, cuando seas viejo, habla de ser anciano.